Bueno, buen día para todos. Nuevamente en otra sesión con el ingeniero Franco Pico. Hoy vamos a traer un tema muy especial para un grupo, para un gremio muy importante en diferentes países de Latinoamérica y del mundo. Ingeniero, buen día. ¿Cómo se encuentra? Buenos días, ¿cómo estás, Javier? Buenos días a todos. Bueno, el tema que hoy les traemos es muy interesante. Esperemos le saquen mucho provecho. Es un enfoque que quizás algunas personas no ven. Nosotros somos conscientes de que hay personas con una mentalidad ganadora que buscan siempre mejorar, que buscan otros caminos y este puede ser un camino muy valioso que, digamos, de la mano con una persona o un asesor que sabe, que ha experimentado, ha vivenciado estos procesos, seguramente puede llegar a un muy buen puerto. Bueno, ingeniero, usualmente los empresarios tienen el deseo de crecer e ir por más, pero a veces el conocimiento adquirido, que no es para nada irrelevante, no les permite encontrar nuevas soluciones o algo distinto a lo que se encuentra ya en el gremio. No tengo una respuesta para eso. Dime si te puedo ayudar con otra cosa. Siri, no es contigo, Siri. Hoy quiero que hablemos sobre un tema muy interesante que va para los productores de leche del continente, los que tienen vacas lecheras o una empresa tambera. Bueno, vamos con esta primera. Se cree que la comida de los animales representa alrededor del 60% de lo que cuesta producir un litro de leche. Ante esta situación, existen empresarios y propietarios que pensarán es más de la mitad de los costos. ¿Cómo hacer mi propio alimento balanceado para vacas lecheras? ¿Qué se puede hacer y cuáles son las opciones, ingeniero? Bueno, Javier, muy interesante tu pregunta. Eh, el tema de la producción de leche, los tambos, son quizás una de las actividades que más están buscando colocar plantas de extrusado para hacer expeller y aceite. El motivo principal es que está ocurriendo lo que ya hace años ocurrió con el pollo y el cerdo, que las unidades mínimas de producción hacen de que solamente el negocio vaya quedando para grandes empresas. Ya pasó con el pollo, donde hoy están las multinacionales, como Brasil Food, Murphy, encargándose de eso, o empresas, la Argentina, por ejemplo, el pollo lo manejan 5 familias. En el cerdo también está pasando que si vos no tenés 10.000 madres de cerdo, no sos viable, porque afecta también la parte ambiental y demás. Y en el tambo está ocurriendo que están desapareciendo muchos tambos y no bajan los litros de leche en Argentina, pero sí bajan la cantidad de productores. Y una salida a esto es poder integrarse y fabricar sus propios alimentos. El expeller de soja es primordial y sobre todo para buscar altas cantidades de litro de leche por vaca, es directamente proporcional a la cantidad de proteína, es decir, directamente proporcional al expeller de soja. Por lo cual es una salida muy importante en las instalaciones colocar una planta de expeller de soja. Por dos cosas. La primera es que normalmente donde hay un tambo hay energía eléctrica, que es quizás uno de los puntos más importantes para poder viabilizar el proyecto de poner una planta de expeller de soja en un tambo. Y el segundo es que normalmente son también productores de soja por rotación, hacen un año soja, un año maíz, y cuando hacen soja y la tienen que comercializar, teniendo que pagar flete, teniendo que pagar descuentos de un 10 a un 15% entre contraflete y otros costos, y tienen que salir a comprar una expeller que no muchas veces saben de qué calidad es una forma de autoabastecerse, por lo cual es un segmento, el tambo, el productor que tiene los animales para poner una planta de expeller de soja. Bueno, ingeniero, hagamos una comparación entre forraje, comprar alimento balanceado y fabricar el propio alimento a base de expeller. Bien, el tema del forraje, que es la fibra y la energía, es algo que siempre está presente en un tambo y tiene que estar y seguir estando, ¿no? La parte de alimentos balanceados es ahí donde uno empieza colocándose una planta
de expeller de soja, deja de comprar los concentrados proteicos y se empieza a fabricar los concentrados proteicos. Es muy común en plantas que yo asesoro, principalmente que tienen criadores de cerdo, de 2.000 a 3.000 madres de cerdo, que ya hacen su propio expeller, que empiezan a comprarle a las plantas de alimento balanceado los núcleos y ellos se hacen los concentrados proteicos. De esa forma se disminuyen costos, se disminuyen fletes y no se corre riesgo respecto al know-how, porque la misma planta que antiguamente me vendía a mí el concentrado proteico, el cual tenía más de un 80% en su composición de expeller de soja, me pasa a vender ese otro 20%, lo que se le denomina fórmula abierta, el cual el proveedor de alimento balanceado sigue teniendo un vínculo comercial conmigo, me sigue vendiendo ya no el concentrado proteico, sino el núcleo, y hace que la factura, lo que hay que pagar al proveedor, disminuya drásticamente, y uno termina haciendo el expeller de soja que necesita. Hay tambos que necesitan un expeller de soja de 9% de materia grasa, hay otros que por su tecnología quieren que sea de 5 o 6, entonces uno, teniendo esa información, hasta elige luego qué tipo de máquinas instala, qué planta de expeller de soja se va a instalar. Por eso no viene a reemplazar en un 100%, viene de alguna manera a ocupar su espacio y reducir significativamente el costo del pienso de la fórmula final del alimento. Y sobre todo a controlar la calidad. Uno puede apuntar a qué calidad quiere, en cambio, si uno compra el concentrado proteico, es la calidad que me da el proveedor. Una pregunta que yo considero importante. ¿Para qué tipo de negocio o persona es esta opción de fabricar el expeller de soja? ¿No es una solución muy especializada? ¿Cuándo es una buena opción? ¿Es común hacer este movimiento en algunos países? ¿O no lo es tanto? Sí, hay mucho miedo al poner una planta de expeller de soja por la falta de conocimiento, que eso yo lo planteo que uno al ser asistido con personales idóneos, que hay muchos que saben y demás, uno lo puede acompañar y bajar esa incertidumbre. Estamos hablando de plantas de expeller de soja que en Argentina hay más de 600 plantas, algunas muy bien manejadas, otras no tanto, ¿no? No estamos hablando de algo totalmente nuevo y demás, por lo cual si uno tiene energía eléctrica, de hecho ahora estamos haciendo un proyecto para gente que no tenía mucha energía eléctrica, pero a través de la energía solar y eólica vamos a poder producir casi 10 horas por día, lo cual antes la gran barrera para poner una planta de expeller de soja era poder tener la energía, ya que en los campos a veces no se tiene la potencia que se necesita. Ahora ya eso dejó de ser un impedimento, además terminás teniendo energía gratis, por lo cual disminuye notablemente los costos de transformación. Entonces, la energía era un tema, ahora ya no lo es. Sí es importante que en el grupo haya gente que disponga de soja, para reducir el riesgo, ¿no? De no tener que salir a comprar y demás. Yo siempre les digo que hay que juntar un 25% del total de la soja que hace falta, porque mientras uno va hablando del proyecto ya aparece otro 25 más de gente que no quiere pagar flete para llevar a puerto la soja, y cuando uno puso la planta ya aparece el otro 25, es decir, me ha ocurrido de plantas que cuando la montamos, a los 3 meses ya duplicamos la línea porque empiezan a aparecer los productores vecinos. Esto es un negocio de cercanía, de proximidad. Normalmente el expeller en Argentina se vende en un radio de 100 a 200 kilómetros, no más que eso. En otros países sí, porque no hay tantas plantas, el radio aumenta de los integrados, por lo cual este tipo de productores que tienen soja, que además tienen energía y que además consumen algo de expeller, pasamos a hablar de un proyecto sin riesgo, ya que tienen la materia prima y tienen el producto y se autovenden. El aceite directamente no lo tocamos acá porque hoy es uno de los commodities más buscados, lo está haciendo. Estados Unidos ahora está aumentando su capacidad de crushing en 5.000 toneladas por día, por lo cual hace de que el aceite tiene tanta demanda que se están creando constantemente plantas
y bueno, uno de cada 100 kilos de soja saca 15 de aceite, entonces quedan esos otros 85 del cual estamos hablando que va para un tambo. Voy a hacer hincapié en la primera preguntita que le hice, ingeniero. Nuevamente, ¿qué tipo de persona, ya hablándolo, digamos, de sus aptitudes y actitudes sobre los negocios, deben meterse en este negocio? Porque yo Bien. entiendo que, digamos, para ellos, algunos debe ser un salto abismal, pero, digamos, no tienen digamos, la confianza, digamos, qué tipo de percepción se debe tener una vez se entra a fabricar el expeller de soja. Bien, ahí lo que es necesario es tener una visión a mediano y largo plazo, pensar que estamos hablando de procesos industriales muy simples, donde seguimos vendiendo un commodity, por lo cual no es necesario tener muchas herramientas de mercadotecnia, pero sí tener un espíritu emprendedor, ser una persona dispuesta a los negocios, a los vínculos, a las relaciones, para luego hacer la parte comercial del expeller de soja. De lo contrario, lo tiene que contratar. La persona tiene que ser una persona que venga del mundo del campo, eso ayuda a la hora de conseguir la materia prima principal, que es la soja. Si uno tiene ciertos vínculos, genera que los mismos vecinos de los campos le traigan a uno la soja para procesar. No es que uno sale a comprar la soja, sino que al revés, viene el productor a querer vendértela. Entonces, pero lo más importante en todo esto es que sea una persona abierta a trabajar con otros. Es decir, a que esté dispuesto a integrarse con algún otro productor que también tenga soja o que compre expeller, porque estos son negocios que, si bien los módulos productivos se pueden hacer mínimamente para procesar un camión por día, son negocios de 365 días del año, el cual el volumen es importante luego para colocar de los productos, si bien se coloca con relativa facilidad, pero si es una persona abierta a generar vínculos, negocios, relaciones, es una persona que va a hacer que el proyecto sea más viable, que tenga un mejor repago y que, bueno, en menos de 2 años uno haya recuperado la inversión. Bueno, ingeniero, esto tiene que ver con el alimento balanceado. Siempre a las marcas, me refiero a su branding, nos hacen pensar que su producto es el mejor, ¿no? Entonces, como que no, preparar mi propio alimento balanceado es imposible, o hacer este alimento que hace esta marca es inalcanzable, porque usualmente pensamos que una marca, o sea, no separamos el producto de la marca, y como es una marca que lleva muchos años, pues uno se hace la idea de que ese producto que venden, el producto mirándolo objetivamente, es muy difícil de lograr. Entonces, ¿para qué arriesgarme a fabricar mi propio alimento balanceado de soja si ya me lo venden y no voy a ser capaz de lograr esa calidad? ¿Es así? ¿Realmente es tan difícil alcanzar los productos o igualarlos o mejorarlos los que ya están en el mercado? No, en el caso del tambo, que no necesariamente tiene que estar peleteado el alimento, sino que se vende de manera harinosa, es decir, se termina moliendo en un molino de martillo y la presentación es esa, una harina con la mezcla. No hay inconveniente, ya que hoy en día hay muchas empresas de alimento balanceado que también se han dado cuenta de que el productor ya tiene su maíz y tiene su expeller de soja en el campo, por lo cual han abierto las fórmulas y básicamente te venden los núcleos, que son las sales minerales, la sal, los aminoácidos y demás, los cuales ellos, para seguir comercializándolo a los núcleos, siguen dando este soporte y este asesoramiento. De hecho, me ha pasado con clientes que hemos colocado una planta de alimento balanceado y de expeller, que después lo que nos sobraba de expeller de soja se lo terminábamos vendiendo a la planta que fabrica alimento balanceado, por lo cual no es difícil, y las plantas de alimento balanceado en muchos de los casos terminan siendo un cliente
del expeller de soja, sobre todo cuando uno hace un expeller de soja de buena calidad, la planta de alimento balanceado dice, bueno, yo quiero comprar este expeller de soja, así que se trabaja en equipo y es muy simple, sobre todo para lo que es alimento balanceado para pollo, cerdo y aves, ¿no? Y tambo. Cuando nos vamos a lo mejor en un alimento para peces o un alimento para mascota, principalmente el tema de alimento para gato, que ya son otros procesos mucho más complejos, ahí sí se necesita un know-how, un expertise. Pero lo que es expeller de soja y alimento balanceado para lo que se denomina feed, que es lo que se transforma en carne, leche o huevo, no hay problema. O sea que las oportunidades son infinitas. Una vez ya se tiene el expeller de buena calidad y aceite de buena calidad. No hay límites. O sea, comercializar no sería un problema o vender este commodity no es un problema para los, digamos, los productores de leche. No, no, para nada, es algo simple y bueno, a partir de todo este mundo más vegano que está existiendo y demás, nosotros en algunas plantas el expeller de soja ya lo estamos llevando para lo que es luego consumo humano, haciendo una soja texturizada, un aislado proteico, un concentrado proteico de soja, sin el uso de químicos, por lo cual, lejos de ser un problema, han aparecido con esta nueva moda que llegó para quedarse de alimentos saludables, alimentos veggie, es decir, a base de plantas, aparece el ser humano como un consumidor directo. Entonces, las plantas de expeller de soja, en Córdoba ya hay 4, que han dejado de proveer a alimentos balanceados y demás, y han migrado su planta para elaborar proteína vegetal apta para consumo humano. Obviamente que ahí ya hay más normas y demás, pero el mercado y cada vez crece más. Así que en ese sentido, hoy de hecho estamos trabajando mucho en eso. Considero que es una segunda etapa, no es para meterse de una en esto, porque ahí sí ya la mercadotecnia hace sus roles y hace la parte importante de eso, ya que son negocios de nicho, pero hasta para una segunda etapa ya hay nuevos proyectos para hacer, así que el futuro, todo lo que tengamos, se comercializa. Eso no hay ningún problema. Yo creo que hay que ser honestos y ser objetivos. Y pues nosotros, obviamente hay muchas posibilidades, muchas oportunidades, pero cualquier decisión incurre en un riesgo, ¿sí? Y tenemos que ser claros en esto. ¿Qué riesgos, digamos, se puede caer si uno empieza a pensar en fabricar a fabricar expeller de soja, digamos, en cooperativa con las personas ahí en la zona, darle valor agregado en origen? ¿Cuál serían esos obstáculos? Porque siempre hay, y usualmente hay personas que solo hablan de lo bonito, de lo bueno, pero los riesgos, los problemas no se mencionan, pero yo creo que mencionándolos, la gente se hace una idea de que, ok, bueno, me voy a enfrentar a esto, lo asumo. Bien, es muy buena tu pregunta y básicamente en el equipo con el cual yo trabajo, con algunos investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto, siempre que hablamos de un proyecto de valor agregado en origen, lo primero que ponemos y nos preguntamos son todos los puntos que pueden afectar, ya sea la rentabilidad, el repago, la calidad, ya que entendemos de que estamos ofreciéndole un proyecto, un producto a gente que viene de la parte de producción de granos y no industrial. Entonces nos focalizamos mucho en esto y tenemos muchas experiencias de puntos a tener en cuenta. Algunas porque lamentablemente nos han pasado, pero nos han servido para aprender y bueno, y en los proyectos hoy en día lo ponemos en primer lugar, como por ejemplo la energía eléctrica. La energía eléctrica necesitamos unos 80 kilowatts por tonelada, ya eso lo estamos bajando hoy en día con toda una ingeniería, pero es un número a aplicar, 80 kilowatts por tonelada de producción, lo cual necesitamos de transformadores que son trifásicos y demás, y tener una energía estable. Eso, por lo menos en Argentina, no es tan fácil lograrlo cuando va uno a determinados campos, ¿no? Entonces, el primer punto que tenemos que ver es si tenemos o no energía. De hecho, estamos
con un grupo de productores ahora por poner una planta, y el limitante para ya salir a comprar los equipos es justamente definir el lugar físico. Lugar físico en menos de media hectárea, uno coloca la planta y demás. Me refiero al lugar físico que ya tengamos energía eléctrica de calidad y cantidad, sin la necesidad de traer cables, ¿no? Sin la necesidad de extender una instalación por 800 metros, 1000 metros. No quiere decir que no se pueda, pero bueno, es un costo más a entregar. Entonces, lo primero es la energía eléctrica. Lo segundo, y no menos importante, es pensar que estos son procesos continuos, los cuales necesitan de mínimamente 4 empleados, uno para cada turno, en un proceso cuando ya entró en un estado estacionario, es decir, cuando ya van meses produciendo. Por lo cual, la planta tiene que estar en un lugar donde pueda haber 4 personas trabajando en los distintos turnos. Hay campos donde lo que hemos hecho son viviendas, entonces la gente vive allí, hacemos distintos turnos y horarios, con el fin de tener estas 4 personas trabajando. Hoy en día, para algunos clientes ya estamos en un proceso de automatización, donde algunas de estas plantas ya hemos logrado que la persona no tenga que estar físicamente en el lugar, sino que desde el celular la puede controlar. Pero bueno, es una tecnología para un segundo paso. Por lo cual, entonces, energía es el número 1. El número 2 es poder tener el personal viviendo en condiciones correctas, motivándolo y demás, ya que, como siempre hablamos, las personas son lo más importante en este proyecto. Y en tercer lugar, podría parecer como una desventaja específica en función del grupo de productores, es poder conseguir el dinero para la compra de la soja, es decir, un tema capital, ya que depende de los países, hay países donde uno a la soja la compra a 7 días y el expeller lo cobra 30 días. Entonces es un negocio donde uno necesita un capital de trabajo importante, que eso se resuelve simplemente trabajando de menor a mayor para que el capital de trabajo en lo que respecta a la materia prima no sea tan importante. Pero en resumen, energía, mano de obra y capital de trabajo para la primera etapa. Todos los otros puntos, lo que es venta del expeller, venta del aceite, precios, calidad y demás, están muy resueltos, no son simples, pero están muy estudiados, ya se sabe qué hacer para cada problema, por lo cual, resolviendo esos 3 puntos, que ahí sí hay que tenerlo bien resuelto, y si uno no va a tener energía y plantea paneles solares y energía eólica, bueno, saber que la planta no va a trabajar 24 horas, va a trabajar 5 horas por día, va a trabajar 7 horas por día, que para un autoabastecimiento no hay inconveniente. Lo que sí hay que saber que la planta, en vez de recuperar el dinero en un año, probablemente uno recupera el dinero en 3, 4 o 5 años. Pero no es que no se puede, y hasta de hecho es una de las tendencias de autoabastecernos de energía para hacer, bueno, productos amigables ambientalmente en aquellos lugares que no tienen energía eléctrica de la red de interconexión nacional. Bueno, hablamos de talento humano. Digamos, estas personas que son inversores, que digamos ya tienen sus plantas y producen leche, seguramente por su cabeza pasarán, digamos, dentro de su desconocimiento, son brillantes en algunas otras áreas, pero aquí de pronto no conocen tanto. Dicen, pero me voy a llenar de ingenieros, me voy a llenar de talento costoso, de profesionales que tengo que pagar mensualidad y se me sale de las manos. Además, no tengo tanto conocimiento. ¿Qué conocimiento debe tener el inversor para entrar en este negocio? Y cómo es digamos, el pago del talento humano. ¿Se van a llenar de ingenieros? ¿Se van a llenar de un montón de profesionales especialistas en este tema? Bueno, esto es una de las ventajas de estos proyectos. Una vez que uno montó la planta y fue y les enseñó al personal cómo son las tareas, cuáles son las variables críticas, qué es lo que hay que medir en el laboratorio, qué controles de grano hay que hacer. No es necesario ingeniero, teniendo un perito clasificador de grano o alguien que entienda sobre la calidad de grano en la recepción. Ese es el puesto más avanzado. Después, los mecánicos y eléctricos, que son gente de mantenimiento, normalmente
salvo cuando uno ya tiene un tamaño muy grande, son servicios que uno los terceriza y los llama cuando los necesita. Lo que hace falta es tener 4 operarios con ganas, que estén dispuestos a hacer un turno rotativo de trabajo y que sean disciplinados y que puedan llevar adelante las cosas que uno le va planteando. Yo visito a las aceiteras una vez por mes, en algunos casos una vez por cada 15 días, en otros una vez cada 3 meses, por lo cual no es necesario un ingeniero, y bueno, hoy hay servicios, que de hecho nosotros lo ofrecemos, donde gestionamos la planta a través de monitores. Hoy en día las variables críticas están en celular, en una escala, por la cual nosotros en un televisor vemos las variables críticas y vamos dando reportes semanales de la calidad del producto, están las vinculaciones hechas con los laboratorios, por lo cual no es necesario un ingeniero. Sí, uno puede pensar en un ingeniero si ya quiere pensar en una soja texturizada, un aislado proteico de soja, pero bueno, son productos que valen 5 o 6 veces más que el expeller de soja, por lo cual ahí el profesional tiene su repago, ¿no? Pero para planta de expeller no es necesario. Con tener 4 personas, 5 con ganas de aprender, es suficiente respecto a lo que es el capital humano. Pero sí es muy importante tener un soporte de gente que tenga experiencia para ver los puntos críticos del negocio, para que la rentabilidad sea la que uno dice que tiene que tener, ¿no? Eso sí lo aclaro, que ese soporte de manera freelance se puede tener y es algo que sí o sí lo recomiendo, sobre todo en las primeras etapas de la empresa. ¿Cuáles serían sus consejos desde su experiencia para esos productores de leche que quieren abaratar costos de alimento para vacas lecheras? En primer lugar, que averigüen, ellos son unos grandes conocedores de lo que es el expeller de soja, ya que son clientes de las plantas locales y demás, por lo cual en cuanto al producto y a la calidad del producto no hay nada que decirle. Sí, lo que yo les aconsejo es que se agrupen con otros productores, que tengan una posibilidad de juntar entre ellos 300 hectáreas de campo, que es lo que se denomina, por lo menos en Argentina, hay que ver los rindes para cada país, para con eso poder plantear una planta la cual consuma el 50% del tiempo, es decir, lograr tener 150 días ya con su propia materia prima para no salir a comprar. Si uno logra tener energía eléctrica y logra, junto con los productores, estas 300 hectáreas, que es lo que a uno le da luego para plantear la unidad productiva viable más pequeña de planta de expeller de soja, ya ha bajado el riesgo, lo puede hacer y es cuestión de animarse, comenzar, y una vez que uno está en el ruedo y uno que ve muchos cuadros balance scorecard y cuadros de rentabilidad, termina siendo la planta de expeller de soja mucho más rentable que la de la producción tanto de leche o de cerdo o de pollo. Ha ocurrido con varios clientes con los cuales trabajo que cuando arrancaron con esto lo tenían como para integrarse y después se dieron cuenta que es la unidad de negocio más rentable y en las cuales han visto que no es tan complejo, por lo cual a la hora de pensar en tener más cabeza de tambo, pensaron en poner otra extrusora más y aumentar la cantidad de expeller, por lo cual esto estoy diciendo no lo que yo opino, sino lo que me han enseñado los productores agropecuarios a los cuales asesoro, ¿no? Que el negocio más rentable pasó a ser industrial, como ocurre, los que vemos la industria y la parte agropecuaria, sabemos que hoy en países como los de Sudamérica, la rentabilidad de una industria es mayor significativamente a lo que es cualquier producción agropecuaria. Perfecto, ingeniero. Bueno, para todos los que nos ven, gracias por ver el video hasta el final. Si quieren, se pueden suscribir. Si desean asesoramiento por parte del ingeniero Franco Pico, en la parte de descripción dejamos un enlace a WhatsApp donde ustedes pueden comunicarse. También en el primer comentario, el comentario fijado, vamos a dejar un enlace para que ustedes se comuniquen con nosotros. El ingeniero se dedica a esto. El ingeniero empodera a inversores en toda Latinoamérica, no importa en dónde se encuentren, podemos ayudarlos, podemos trabajar con ustedes
para llevar este nuevo proyecto, ese sueño que tienen ustedes. Y pues nada, la información está, la calidad humana está, las ganas están, la información está, la academia está, todo está para que ustedes puedan llevar a cabo estos proyectos con la seguridad de que lo van a hacer muy, muy, muy bien. Entonces, pues nada, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto, ingeniero. Hasta pronto, saludos, muchas gracias como siempre.